tenemos que conversar acerca de este cambio de medida cautelar para Felipe Alejandro Virzi, que sale ya del Renacer beneficiado por una medida de impedimento de salida del país por el caso Financial Pacific. Recordemos que en este momento está en investigación varios casos, dos de los más llamativos, Financial Pacific y New Business. Para entender un poquito al respecto está con nosotros su abogado, Alfredo Vallarino, a quien le damos la bienvenida a Next Noticias. Hubo una confusión, abogado, por estos dos cambios de medida en ambos casos. Hay quienes pensaban que ya Felipe Virzi estaba fuera del Renacer. ¿Por qué se dio esto y en este momento cuál es la situación? Bueno, en el momento, ante todo, buenos días. En el momento que a Felipe Virzi se le aplicó la primera detención provisional, una de las cosas que hizo el Ministerio Público en nuestro criterio para obstruir lo que sabían que iba a ser un resultado era precisamente aplicar otra detención provisional en otro caso. Felipe Virzi concurría de manera voluntaria a procesos en donde él ha ido a defender su inocencia. Escuché cuando presentaste dijiste se benefició con una medida de impedimento de salida del país. Desde el punto de vista de una persona que está detenida, sí es un beneficio. Desde el punto de vista de una persona que es inocente como Felipe Virzi, nosotros entendemos que no debería existir ni siquiera ninguna medida en contra de él. Pero definitivamente que le aplican la detención provisional y queda que nosotros vayamos a recurrir eso ante el órgano judicial. Con métodos hoy día que todavía son del sistema inscrito y que puede tomar de 3 a 4 meses, que fue lo que tomó en tomar un resultado para que dos instancias de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior dijeran que había sido excesiva la medida, que era innecesaria la medida, que se debe respetar la presunción de inocencia de Felipe Virzi. Que era de hecho lo que venían sustentando ustedes. Sí, yo quiero entrar un poquito en el tema porque muchas veces se toma la consideración pública de decir, hombre, es que le cambiaron la medida porque él tenía 74 años. Entonces una persona que tiene 74 años puede hacer lo que quiere en el país y no ser detenido. Y eso es incorrecto. Nosotros lo que hemos sustentado es que Felipe Virzi es absolutamente inocente de los cargos que se le están poniendo. Y yo quiero hacer un parangón porque de esto ha empezado un caso en el cual se deriva supuestamente de un peculado de la Caja de Ahorros de 7 millones de dólares, y esa es la primera mentira que le han dicho al país. Se genera una especie de animadversión en contra de Felipe Virzi, porque si tú le dices al pueblo, alguien se robó 7 millones de dólares y mira, está en la calle, por supuesto que mucha gente se pone brava. Pero lo cierto es que a la propia Caja de Ahorros, al día de hoy, a los funcionarios de este gobierno, les han preguntado si le deben un solo centavo. Y no se le debe un solo centavo a la Caja de Ahorro. Y tampoco fue que se tomó un dinero indebido y se pagó. No, hubo un préstamo. Ese préstamo tenía garantías. Fue aceptado por todas las instancias de la Caja de Ahorros y se tramitó como un préstamo normal. Es decir, no solamente, perdona que te haga, que puntualice, pero no solamente es que no se perdió un dinero, es que jamás podía haber tan siquiera la intención de que se perdiera un dinero, porque si yo pido 7 millones de dólares en un préstamo, ¿verdad? Y está garantizado con más de 60 entre garantías reales y personales, es imposible que yo haya tenido la intención siquiera de que se perdieran 7 millones de balboas. Entonces, lo que discuten ellos es si él como particular, que no es funcionario público, hizo un uso adicional o distinto del que estaba en un contrato, pero no sé si se perdió un solo real. La Caja de Ahorros admite, y de hecho no quiso ser parte, que aquí no se perdió un solo real de la Caja de Ahorros. Pero a ese mismo punto iba, porque los detractores podrían decir, hombre, después que yo pague no pasa nada a cómo yo quiera invertir este dinero, es lo que le entiendo a usted. Es decir, podrían decir, si siempre y cuando se pague pues el préstamo a la Caja de Ahorros, no importa entonces qué se haya hecho con el dinero, es lo que usted me está queriendo Claro, plantear. por supuesto, te hago la comparación. Si tú vas a la Caja de Ahorros y tú pides 100 mil dólares, tú pides 40 mil dólares y pones tu casa que vale 100 mil dólares, la pones en garantía, ¿verdad? Tú le estás dando al banco más garantías de lo que requiere. Pero tú el punto, abogado, es que lo pedí para un beneficio público, para una obra. No, tú lo pides para un tema comercial, que es que dentro de eso es cumplir una función de un contrato que tienes con el Estado. Pero el préstamo es comercial y se da a la persona. Damos los 100 mil, te dan 40 mil dólares, tú los tienes garantizados con 100 mil balboas. Eso tú lo pides para estudios, pero entre medio de esos estudios, tú de esos 10 mil balboas, tú decides utilizarlos para una operación. Pues porque tú decides utilizar 10 mil dólares para una operación. Pero tú le pagas hasta el último centavo al banco. O sea, Podrán decir que hiciste algún uso
indebido, que no era contractualmente permitido, y podían ejecutarte el contrato si tú no le pagabas, podían ejecutarte garantías, pero jamás podrán decir ni Guadalupe se robó $1, ni Guadalupe tuvo la intención de hacerlo porque había una garantía por más de 100.000 balboas. A ver, entonces, lo que usted me está queriendo decir, no importa que el hecho se haya consumado siempre y cuando yo pague al banco, es que no importa si haya hecho un uso indebido de este dinero. Es que no es un hecho consumado, primero, porque no estamos hablando de que se le quitó la plata a nadie, ¿verdad? Y que después se devolvió. Estamos hablando que se hizo un préstamo, una línea de crédito que tenía garantías por muchísimo más de lo que se pidió la línea de crédito. No me puedes decir que la intención era robarse $7 millones si el banco tiene en garantía más de 60. O sea, eso simplemente no cabe en la cabeza de nadie. Pero vamos a poner que ellos quisieran decir que ellos tuvieron la intención, el préstamo se pagó hasta el último centavo. Y si el préstamo queda pago hasta el último centavo, ¿quién tiene la plata? La plata la tiene la caja de ahorro. Entonces no le pueden estar diciendo al pueblo es que ellos tienen que devolver los dineros. Si la plata la tiene hasta el último centavo la caja de ahorro y con intereses. Porque eso lo que busca es generar una animadversión y decirle al pueblo, así es, lo que pasa es que le falta dinero a la caja de ahorro. No le falta un solo centavo. Hasta el último real se pagó y la caja de ahorro ganó millones de dólares en intereses. Entonces, nosotros tenemos que distinguir porque nosotros aceptamos el debate. Nosotros decimos, perfecto, tú me vas a decir a mí que hay un peculado. Yo la primera pregunta que le voy a hacer al gerente actual de la caja de ahorro es decirle, señor, por favor, dígame si a usted le falta un centavo. Cuando me van a decir que hay un blanqueo de capitales, yo voy a decir, a ver, Felipe Virsi tomó dinero, lo blanqueó y se lo devolvió a la caja de ahorro. Eso es un absurdo. O sea, eso no cabe en la cabeza de ningún abogado. Y por eso es que nosotros hemos dicho, nosotros queremos llegar a juicio, pero déjame llegar a juicio sin tener que tener a la persona detenida. Hagamos un juicio que la defensa va a pedir, la defensa de Felipe Virsi va a pedir que ese juicio no solamente sea de acceso público a los medios, nosotros vamos a pedir que sea televisado, que ahí se saquen todas las verdades que tienen que haber, porque la defensa se siente muy convencida de la inocencia de su representado. Ahora, ¿podemos interpretar entonces este cambio de medida cautelar como un espaldarazo a la defensa? ¿Es así? Bueno, definitivamente que es la petición que habíamos realizado a la defensa. ¿Puede cambiar esto en algún otro momento? No lo pueden cambiar, ellos podrán hacer otros casos como le han estado haciendo caso tras caso y de lo mismo. Pero nosotros lo que tratamos de marcar con Felipe Virsi, que era público, era que Felipe Virsi concurría voluntariamente a todas las citaciones que hizo el Ministerio Público. Además del tema de su edad. Incluso sin haber sido citado, aparte del tema de su edad. Aparte que es una persona que no ha evadido ningún proceso que se le ha puesto y los ha enfrentado todos. Y nosotros, ¿qué le planteábamos al Ministerio Público y también a la Corte? Si el Ministerio Público siente que tiene un caso para condenar a Felipe Virsi y quiere mandarlo a prisión, no hay problema. Haga el caso, haga el juicio, encuentre lo culpable y entonces usted lo manda a prisión. Pero deme a mí la oportunidad de decirle, aquí no se ha perdido un centavo de la caja de ahorro, aquí no se ha blanqueado un real, y si el juez nos da la decisión a nosotros, ¿verdad? Que no sea muy tarde teniendo una persona detenida años y después que digan, ay, qué lástima, pues sí, salió inocente con una persona que no ha estado rehuyendo el proceso. Y que eso sucede todos los días en muchos casos de bajo Todos los días sucede mucho, es muy delicado también cuando se hace con personas mayores de edad, porque vuelvo y digo, si es una persona que está rehuyendo el proceso, uno puede entender medidas cautelares graves. Se trata de que el señor tiene posibilidades económicas y por eso lo consiguió, porque ¿qué pasa con otros casos de bajo perfil que están allí esperando y que se sienten inocentes y están en este momento bajo esta medida y no han podido salir de eso? Te digo que comparto el mismo dolor que pueden sentir las familias de esas personas. Pero lo que tú me dices es el equivalente a cuando me dicen, hombre, mira, una persona fue al Santo Tomás y se murió porque no le dieron la misma atención que fue a Paitilla. No se puede culpar a una persona de recursos por poder activar sus defensas judiciales. Claro. Quisiera, y el Estado debería resguardar que las personas que están con escasos recursos pudieran tener el mismo tipo de defensa porque tienen derechos que muchas veces son vulnerados. Abogado, y le agradezco estar con nosotros esta mañana explicando un poquito más sobre esta confusión que se ha generado también. Me hubiese gustado abordar pues el caso New Business, pero el tiempo en televisión es limitado. Vamos a